al pecado frito como le gusta a usted. Póngale fina para dar más placer. Solo castigo si el crimen no está bien. Lo vi parir, pasó mi nariz. El diablo verde viene para enseñarle a vivir. Listo, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? Estamos empezando aquí otra transmisión más de Ven para Memearte. Aquí con mi pana Edgar, con mi pana Giovanni. Tenemos dos hermosas chicas y dos invitados especiales. Tenemos aquí a Gilmar Gutiérrez y al TikToker ruso Kasparov, lo conocen así en TikTok. Él es contrario a nuestras ideas, pero aquí estamos para eso, justamente es un conversatorio, ¿no? Vamos a tocar temas interesantes hoy. ¿Qué te cuentas, Edgar? Bueno, buenas noches. Me paso hasta ahora. El tema de hoy, alguien está hablando, por ahí se escucha un eco. Sí, los chicos conecten sus... El tema de hoy, sociedades secretas. Sociedades secretas y círculos de poder. Vamos a tocar estos temas principalmente de dónde data las sociedades secretas. Vamos a ver. Ese es un tema muy interesante. Digo, chicos, ese es un tema muy interesante porque no sé si algunos supieron, tuvimos un live muy ameno en mi página con Andrés Páez y él tocó ese tema en un momento de live. Entonces nosotros dijimos, oye, es un tema muy bacán, vamos a tocarlo, a ver qué podemos sacar de eso. Entonces, quería ver si Giovanni, ¿tienes algo que decir de ese tema? No, estaba esperando a que comenzara Napo, pero dígame quién comienza, no tengo ningún problema. Ya viene Don Napo, nuestro filósofo. Para los que no saben y nos están viendo, se están conectando apenas, nosotros tenemos esta temática presocrática de sofistas, ¿no? Los primeros filósofos, ¿no? Edgar siempre nos hace los flyers así, con esa temática. Y entonces vamos a empezar, porque esto es un diálogo, esto es un intercambio, una dialéctica entre todos los que estamos aquí, y vamos a poner a debate a nuestras ideas ahí, vamos a expresarlas, aunque sean contrarias, es bacán. Vamos a ver nuestro invitado especial, Gilmar Gutiérrez, si tiene algo que opinar sobre este tema, sobre estas sociedades secretas. ¿Algo ha escuchado en algún momento? Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad, primera oportunidad, la verdad que muy emocionado, no sé si esa es la palabra, y con mucho interés, primera vez que estoy participando en este programa. La verdad que algo he escuchado, ¿no? Y tengo que ser muy sincero, por ahí he escuchado muy poco, y no tampoco es que le he puesto mucho interés, tengo que decirlo con sinceridad, el tema de las sociedades secretas. No, la verdad es esa. Sí. ¿Tú has estado cerca del Palacio Carondelet? ¿Has visitado el palacio? Es cierto que hay un cuarto secreto, un cuarto oscuro para que nadie ha podido abrir, que supuestamente hay unos pisos escritos con un pentagrama satánico, supuestamente, ¿no? Que hay un cuarto misterioso que nadie ha entrado. ¿Tú no has sabido de eso? La verdad que no, estuvimos ahí en el palacio, ¿no? Como ustedes saben, pero no, nunca escuché de cuartos secretos. Lo que sí se conocía es que, pero más en la época de la colonia, ¿no? Sí había pasadizos subterráneos que unían las distintas construcciones que había ahí en la Plaza Grande, digamos, alrededor de la Plaza Grande, alrededor de la Casa Presidencial, pero no así como secretos, o sea, creo que lo usaban en la época de la colonia, pero así como que
pasadizos secretos, no, al menos, no, nunca escuché nada de cuartos ni pasadizos secretos, y pasamos ahí un par de años por lo menos. Claro. Bueno, se dice que ¿tú qué opinas de dónde nacen las sociedades secretas, ingeniero Giovanni, economista Giovanni? Las sociedades secretas empiezan desde Pitágoras, comienzan con los pitagóricos. Ellos comienzan a tener pensamiento distinto y comienzan a ser elitistas, por decirlo de una manera. Ellos comienzan a segmentar el tema del alma con lo que es la... Voy a subir el volumen un poquito. El alma Sí, con lo que es el cuerpo. Listo. Y dice que el alma permite el conocimiento, y ahí comienza con Pitágoras. De ahí viene lo que es los Rosecruces, que es desde un francés que lo crea. De ahí vienen los masones, de ahí vienen los Illuminati, Foro de Sao Paulo, Foro de Lima. El tema radica en que últimamente ya no es secreto exterior, ya no es secreto exteriormente, es secreto lo que se conversa dentro de cada una de las sectas, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces, siempre han intentado, y lo que han intentado manifestar es que son una raza superior y que sus conocimientos deben de ser mucho más amplios que lo de las demás personas, y de esa manera poder conquistar. Dicen que el mundo, si es que los conspiranoicos, yo digo que un segmento de la sociedad. Entonces, comienza de Pitágoras, pero es realmente porque son elitistas que intentan que sus ideas sean supremas, sean la supremacía de toda la sociedad. Y dato importante, que Pitágoras es conocido como el primer gran matemático, uno de los primeros grandes matemáticos, pero un dato muy importante es que no hay prueba de que haya existido realmente. O sea, Pitágoras como tal. No hay una prueba fehaciente de que haya existido. Por eso es que hay un secretismo detrás de este famoso matemático y de su teorema y tantas cosas. Se cuenta incluso que fueron sus discípulos o sus adeptos los que comenzaron a atribuirle a él sus propias investigaciones. O sea, esto de las sociedades secretas y los cultos es algo que data, imagínate, desde la época de la antigua Grecia. Grupo de Puebla, dice Camila, la leo. Para darle paso a... ¿Qué pasó? No, Pitágoras, decíamos, todos los descubrimientos matemáticos que tuvo fue su grupo, o sea, la secta que tenían, no fue la persona. Por lo consiguiente, le dan la atribución a Pitágoras de lo que hizo la secta que él promulgó. Sí, es muy interesante eso, y no importa, porque sus adeptos, felices de la vida, entregaban todos sus años de trabajo a su líder. Es muy interesante. Vamos a preguntarle aquí a nuestro querido Kasparov, que aceptó nuestro conversatorio. ¿Qué opinas sobre las sociedades secretas en el Ecuador? ¿Piensas que hay alguna sociedad secreta? ¿Piensas que incluso, no sé, decían también en el gobierno de Correa, tú que eres más allegado a esa ideología, se decía y se hablaba de una sociedad secreta, de cosas así? Era un cuento, pero no sé qué opinas tú ahí. Buenas noches. Primero quiero saludar a todos los compañeros que están aquí en este espacio y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, las sociedades secretas, mundialmente lo que yo creo de estas sociedades son gente que maneja relaciones de poder. Lo que estamos hablando de poder económico, poder político, poder monárquico e incluso, y lo más importante, los poderes fácticos. ¿Ya? Porque quien maneja los medios de comunicación pueden convencer, persuadir a quien sea y hacer lo que ellos quieren, ¿no? Hay una frase muy interesante que dicen que las élites, con sus medios de comunicación, te harán creer que lo que es bueno para ellos es bueno para todos nosotros. Y muchas veces eso no es así. Y aquí en Ecuador, de ley, tiene que haber alguien que esté ahí, ¿no? Que esté gobernando en las sombras, que estén dando leyes políticas, pero tienen que ser organizaciones internacionales que están conectadas con organizaciones aquí del país. Ya, eso es lo que yo creo. Porque todo es mundial, todo está globalizado. No, en lo absoluto, en lo absoluto. La globalización, o sea, ¿quién está en contra de la globalización? Estamos en el siglo XXI, creemos en el mercado, en el comercio, creemos en todo, ¿no? Pero no que nos vengan a dominar y tantas cosas, ¿no? Eso es lo que yo creo. Es que una cosa es el libre comercio
entre naciones, y otra cosa es la globalización, que es imponer una cultura por sobre las demás. Exacto, no estoy hablando solo del comercio, por si acaso, estoy hablando de todo en sí. Nuestras queridas y guapas invitadas, ¿qué opinan de este tema muy interesante? Un poco conspiranoico, pero muy interesante a la vez. No sé, ahí Karen, Constantin. Las sociedades secretas no vienen desde la época de la masonería. Eso es lo que yo tengo entendido. Hasta se habla de que el rey Salomón era parte de una. Por así decirlo. Claro, es que lo que pasa es que hacer un rastreo de dónde inicia es algo muy complicado también. Y en sí yo sí pienso que existen dentro de nosotros, pero que están globalizadas totalmente. Y que tienen que ver bastante con las élites políticas, creo yo. Claro, pero comienza con Pitágoras, que fue antes de Cristo, y después llega la masonería posterior a eso, y lo hace Harim Aviv, que era, realmente la masonería se creó porque era francmasón, que eran albañiles que podían ir por todo el mundo porque tenían formas de poder hacer obras. Entonces ellos supuestamente lo que trasladaron las obras que hacían para las personas, es decir, que podían también moldear a las personas. Entonces, y es cierto, o sea, con el tema de los poderes fácticos, perfecto, pero ahí también es relaciones de poder. Es quien controla quién controla ¿cómo se llama? La comunicación puede controlar un país, si lo hace el Estado o lo hace el sector privado. Al final de cuentas debe ser una relación 50-50 para que haya mucha más relación de personas, para que sea la sociedad civil la que mande sobre un porque Estado. no puedes dejarle el trabajo de regular la comunicación a un ente como el Estado, que es sesgado. Debe ser, igual que el libre comercio, la libre expresión. Deben haber las dos partes siempre. Debe ser ¿Tú qué sinergia. piensas del socialismo del siglo XXI? ¿Tú crees que sea una sociedad secreta? El foro de San Paulo sí. Tienen una agenda. Sí, el foro de San Paulo tiene una agenda bastante globalista, y es por eso que no sé, dice Cásparo que él no está a favor del globalismo, pero defiende el socialismo del siglo XXI. Y tú sabes, Cásparo, que el socialismo del siglo XXI tiene una agenda. Es un griterío. O sea, no estoy en contra de la globalización, creo que se me entiende mal cuando hablo de eso. Pero a veces desde un punto alto se puede manejar relaciones de poder. ¿Quién manda en una sociedad? A veces el poder político no lo puede todo. Es quien controla los medios. A ver, si es un poder totalitario, sí lo puede todo dentro de ese territorio. Bueno, yo pienso que eso es una dictadura, pero ya extrema. No estoy hablando de dictaduras. Yo pienso que la ONU y la OTAN también son sociedades secretas. Dime, tú como demócrata, ¿apoyas a la ONU? ¿Adhieres a la ONU? ¿Adhieres al Foro de San Pablo? No estoy en contra de la ONU. No estoy en contra del Foro de San Pablo. Soy socialdemócrata, no soy extrema izquierda, no soy comunista, no soy izquierdista. Soy socialista democrático, que es diferente. Creo en el mercado, creo en el comercio, creo en la globalización. Simplemente, ¿quién manda en una sociedad? ¿Las sociedades o el mercado? ¿Las élites o las personas? ¿El capital o el ser humano? Estoy con eso. Pero entonces sí eres extremista, porque sí estás poniéndote, o sea, o capital, estás dando dos opciones. Es una dicotomía, porque me estás dando dos opciones entre capital o ser humano. No hay nada al centro ahí. Y por ejemplo, o sea, ¿qué le hace mejor a una sociedad? Que la sociedad sea una sociedad benefactora, o que haya flujo de capital. ¿Sí? O sea, tiene que ser una economía mixta. Sector público y sector privado. Capital público y capital privado. Yo creo mucho, por ejemplo, en las instituciones, que si una institución pública no es eficiente, que combine con capital privado. Yo creo mucho en eso, por si acaso. No se me malentienda. Que creo todo que sea público y etcétera. Mira, esto es muy interesante lo que dice aquí Camila. No sé si lees el comentario, lo deberías poder leer aquí en el... Algunos demócratas financian la agenda progre, lo que va. Hay la agenda 2030, no sé si aquí alguien la ha escuchado
nuestro invitado Gutiérrez. ¿Lo he escuchado de la Agenda 2030? Mire, yo sobre el tema sociedades secretas acá al menos actualmente, si es que existen, para empezar no estaría de acuerdo, ¿no? Porque al menos en la actividad política y en las actividades que hacemos, se supone que tenemos que hacerlas con transparencia, tenemos que hacerlas, digamos, sin esconder nada, y si es que hablamos de una sociedad secreta, para empezar, yo creo que desde ahí podría pensar que están planteando actividades, digamos, por menos decir, ilegales, yo diría hasta posiblemente ilícitas. O sea, si hay una sociedad secreta, yo pensaría que nada bueno pueden estar pensando o planificando en beneficio. Así que hasta podría decir que las únicas sociedades secretas que existen actualmente son sociedades, o podríamos decir, sí, sociedades delincuenciales. Solo ellos podrán estar y actuando en secreto, ¿no? Porque caso contrario, se supone que las cosas que hacemos las hacemos a la luz del día, las hacemos transparentemente, al menos los que creemos y pensamos en el bien común, creo que deberían ser las cosas de esa manera, ¿no? De ahí que tengamos distintas ideologías es otra cosa, que tengamos diferentes formas de pensar es otra cosa, pero y que expresemos las diferencias frontalmente, que expresemos las diferencias o lo que tengamos que decir frontalmente. El momento que lo hacemos en secreto y que nos reunimos en secreto y que nadie se entere lo que vamos a planificar, tal vez estrategias, pero claro, estrategias de mercado, estrategias empresariales, estrategias políticas también, pero y ni tan secretas, ¿no? En política, al menos cuando se actúa, insisto, con pensando en el bien común, no hay nada secreto. Finalmente todos nos enteramos. Así que, no sé, es lo que podría decir. Como les dije desde un inicio, había escuchado algún momento, pero nunca me he interesado por el tema de las sociedades secretas. Las sociedades secretas es algo muy real. Las élites y todo, es algo que yo creo que aquí nadie niega de su existencia. Pero, por ejemplo, hay que ver qué matices les damos. Existen élites que son perversas y que tienen planes perversos para la sociedad. ¿Qué pasó? Constantín quiere hablar. Constantín, claro, por favor, adelante. No te la escucha. Hello. Sí, quiero acotar algo. O sea, hablando de... Hola, ¿me escuchas? Se te escucha bajito. Sí. Yo pienso que aquí... Ahí me escuchas bien. Yo pienso que a nivel mundial sí existen las élites y todo, pero creo que todavía no. O sea, hablan de los Illuminati, de la nueva orden mundial. Un ejemplo claro, lo de la pandemia. Siempre dicen que los de la nueva orden mundial son los mismos que crean las pandemias, las enfermedades, y al mismo tiempo crean las vacunas. O sea, desde ahí uno se da cuenta que eso sí existe a nivel mundial. Pero creo que en Ecuador no, porque aquí todo se sabe. Ya si traicionan, todo, si alguien hace algo mal, al siguiente día ya lo saben. Y yo creo que ese es un grupo tan grande, todavía Ecuador ni los más multimillonarios de Ecuador se va a comparar al presidente de Estados Unidos o a la reina Isabel. O sea, y digo los nombres porque a nivel público es parte de este texto que ya no es tan secreto. Muy interesante. ¿Podría realmente el demócrata Biden atacar el racismo siendo un fan de Robert Biden, quien fue miembro del Ku? Sí, es que el Partido Demócrata tiene
tiene nexus con el Ku Klux Klan. El Robert Barrett. No es Biden, Eso Barrett. Y Biden no es tú. No, Biden no, Biden. No, no es Biden, Robert Barrett. No es Joe Biden, Robert Barrett. No. Robert Barrett, no es Joe Biden. No, es que mira, hablando del Partido Demócrata, el Partido Demócrata tiene, básicamente el fundador del Ku Klux Klan era un demócrata. Y no sé, ahí Cásparo tal vez pueda desmentirme o darme la razón. El falso BLM. A ver, lo que yo puedo hablar sobre democracia es que para muchos creen que la democracia es el fin último de todo. Para mí el fin último de la economía y de la política es el bienestar del ser humano. Incluso para los economistas que hablan que el fin último es reducir la inflación, reducir el déficit fiscal. No creo que ese sea el fin último de la economía, de la política en sí, de la sociedad. Creemos en una democracia, pero tampoco si hay un inepto en el poder que haga políticas en contra de la sociedad, yo creo que hay que bajar a ese inepto. O sea, ¿pero qué es ir en contra de la sociedad? Porque, haciendo por ejemplo, políticas que afecten, por ejemplo, esto que hizo Moreno de eliminar de eliminar los subsidios ha afectado a la población. Y eso que no han subido los precios, dejen que nomás suban los precios internacionales. ¿Por qué pero ¿por qué quiere eliminar subsidios? Necesita Dos temas puntuales. A ver, Víctor. A ver, Víctor, ¿qué es la democracia? Y digo, o sea, es que 51 personas decidan sobre 49, que ha pasado en los últimos años, ¿ya? Por lo consiguiente, no es la verdadera democracia. Yo soy liberal y considero que es cierto, el fin último es que el individuo tenga la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas insatisfechas como mínimo. Por eso hasta en el plan 2030 lo primero que es reducir la pobreza y la desigualdad está en el punto número 10. Entonces, por lo consiguiente, está dentro de ese punto. Por lo consiguiente, yo siempre he considerado que la verdadera democracia es la cual te permite como individuo hacer lo estrictamente necesario para poder cumplir tus necesidades básicas insatisfechas hasta que puedas irrumpir sobre la libertad de otro. Sí, es que no puedes ni como Estado ni como individuo interrumpir la libertad de otro. Eso es lo que se pide. Ahora, como subsidio, y yo te digo, o sea, igual es un conversatorio, como subsidio, quita el subsidio al combustible, que es el que realmente salieron a pelear en octubre, se dejaron matar, y después viene, baja el petróleo a $0, lo quitan y nadie dice nada. Ya, no, pero en este momento, este año, 2020, tenemos que... Claro, pero tú puedes compensarlo. ¿Cuánto tenemos en ganancia en el 2020 con respecto al tema de los subsidios de combustible? 720 millones más o menos. ¿Qué significa? Que ese dinero lo puedes trasladar a lo que realmente es necesario para cubrir, que es el tema de la agricultura para consumo de combustible de agricultura, el tema de los buses para el tema del diésel para que no suban los impuestos. Es más, Correa, ¿qué hizo? Correa, ¿qué hizo para que no suban los pasajes? Le daba $6,700 a cada dueño de bus para que no suban los pasajes porque realmente es lo que usan la gente pobre y está bien con lo que está como réditos, con lo que tienes como crecimiento, con lo que el excedente debes darlo a la gente más vulnerable porque es justo, pero es justo, pero no puedes nunca puedes escribir lo que no tienes. Entonces siempre yo como siempre he dicho, siempre ha sido mi forma de verla desde que sigo economía desde... A ver, economista. No. Yo no soy economista, pero yo tengo sentido lógico. No se puede quitar el subsidio de transporte porque son los pobres son los que necesitan el transporte. Se quitó. Lo que se puede quitar es el subsidio del gas, que representa como $800 millones anuales. Ese sí se puede quitar. 800 millones de dólares. Los subsidios igual perjudican. Por ejemplo, ese subsidio del gas. Igual perjudican. Exacto. Es que los subsidios no son ni buenos ni malos per se. Ya tenemos ciertas visiones que a veces nos ciegan. Es como la deuda. No es ni buena ni mala per se. Los subsidios son mecanismos de la demanda agregada. Es para estimular el consumo. Ya, lo que no consumes, lo que no pagas de precios altos de combustibles, utilizas para demandar bienes y servicios, para incrementar el consumo, y eso es bueno para el sector privado porque absorbe esa demanda, absorbe esa producción. Son mecanismos de estimulación de demanda. Esos son subsidios.
Esos Pero son ¿por qué? transferencias, el bono de desarrollo humano. O sea, tú no puedes dejar que los pobres estén ahí tirados y no se haga nada con eso. Lo que Por reactiva eso la son los programas economía, sociales, A ver, etcétera. pero es que, ¿por qué quieres Eso mover la reactiva la economía economía. solo por el lado de la demanda? Y te estás olvidando de la oferta también. Porque la demanda crea y reactiva la economía. A ver, La eso demanda depende. crea la oferta y la oferta tira del empleo. No puedes Depende, tener depende. Es una cadena. Ya, Es a ver, demanda, depende. oferta y empleo. Mi truco, depende. Ok, espérame. Depende, siempre depende. ¿Por qué depende? Porque, ¿qué nos pasó en Ecuador? Tenemos, aunque digan que menos 8, nada, vamos a tener menos 12.4% de PIB. Vamos a tener. Tenemos el consumo de los hogares bajó en 10%. La inversión privada bajó en 3.38%. El gasto público de 36 mil millones lo bajamos a 32 mil millones y las exportaciones, es más, nos han devuelto un montón de productos. Cuando tienes, y realmente en sector productivo bajaste 14 mil millones y en ventas internas 28 mil millones. Cuando tienes esa contracción tan fuerte, tu necesidad en ese momento es reactivar la oferta. ¿Por qué? Porque si reactiva la demanda, tú tienes dos opciones para poder hacer compras. Y en este país es más beneficioso o más barato importar que producir. Por lo consiguiente, lo que hace fue lo que un día nos contestamos, es importar más. Importar más tampoco es sano para una economía dolarizada. Entonces, siempre depende. Siempre he dicho que tiene que buscar mecanismos en los cuales la economía se dinamice y funcione. Ya, no solamente de la parte de la teoría, porque la teoría también es muy concreta en muchas cosas, sino también desde la situación que tenemos actualmente. Si no fuera por el tema de la pandemia, te digo, ¿sabes qué? Si reactivemos y bajemos cierto nivel de aranceles y todo fluye, pero con la pandemia es complicado, es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, déjame un punto aparte. Ahorita el país, estamos hablando del 12% de crecimiento. Ahorita el presidente que venga va a ser bien complicado que lleve el país. ¿Ya? Pero la crisis económica no viene desde el 2020. La crisis económica viene a finales del 2017, a principios del 2018, ya con las políticas de Moreno. Tampoco así. La ley de fomento productivo afectó muchísimo a la economía del país. Pero Cásparo, 2015, la yo te puedo pasar los deuda datos. que dejó el gobierno de Correa, ¿qué pasa ahí? A Esa ver, deuda la dejó Correa. 38%. Ya, 38% de deuda. Deja que hable Gilmar Gutiérrez, espérate. A ver, Gilmar, Gilmar. ¿qué ibas a decir? Sí. Miren, yo creo que como dije hace un momento, las ideas nos podemos pasar toda la noche discutiendo. Yo pienso que el problema que tiene nuestro país y que tiene Latinoamérica principalmente es la corrupción. Pero ese es otro tema de debate. Se me perdieron un momento, se me perdieron todos. Pero bueno, otra vez les veo. A ver, decía que yo creo que el problema principal y lo que ha causado la crisis económica que estamos viviendo acá en nuestro país es la corrupción. La mala gestión. Yo diría, más que la mala gestión, inclusive la corrupción, o sea, el robo del dinero, el exagerado sobreprecio, las coimas, etcétera, etcétera, que es lo que pasó y ha pasado en los últimos 14 años. Miren, porque inclusive, si es que hubiera mala gestión, pero me estoy yendo a un caso un tanto extremo, pero no hubiera corrupción, es decir, un presidente incapaz, posiblemente estoy diciendo cosas no muy lógicas, un presidente decía posiblemente totalmente incapaz, pero honesto, por último la plata se va a quedar guardada. O sea, un presidente incapaz de gestionar, por último la plata se va a quedar guardada, la plata se va a quedar ahorrada. O sea, con un presidente que no llega y no sabe en qué invertir y la plata deja, como pasa a veces en algunos gobiernos locales, en algún municipio, en algún consejo provincial, no ejecutan todo el presupuesto, pero ahí está la plata. O sea, por lo menos la plata, digamos, está ahorrada. El problema es, y más todavía después de la bonanza petrolera que tuvimos los ecuatorianos, es estar viviendo la actual crisis económica,
por ejemplo, la bonanza económica y esa burbuja de crecimiento económico, digamos, que hubo en los primeros años de Rafael Correa, fue por el alto precio del barril de petróleo, no fue una gestión, no fue una genialidad de Correa, era el precio alto del barril de petróleo. Y después del precio alto del barril de petróleo, la exagerada deuda en la que nos metió Rafael Correa. Y había cantidad de dinero, como alguien decía, que le alcanzaba hasta para hacer obras, porque la gran parte de ese dinero se fue en corrupción. Como digo, pero fueron la gran cantidad de dinero que posiblemente con corrupción, con malas inversiones, se gastaron, finalmente de alguna forma también se distribuía. Ese dinero de la corrupción, algo también se distribuía. Entonces hubo un momento dado una sensación de que había un manejo económico adecuado, pero como digo, no fue por una genialidad en la gestión, un tipo o algo de propuestas, fue porque había exagerada cantidad de dinero, que como dije en el otro caso, si había un presidente que por último no hacía nada, la plata hubiera estado ahí. Yo creo que el problema, insisto, es la corrupción. De ahí, socialismo de mercado o capitalismo, o inclusive socialismo, el que intentan vendernos, lo que termina desprestigiando ese socialismo es la exagerada corrupción de los que impulsan ese socialismo. Es lo que termina y ha puesto en nuestro país al socialismo como mala palabra. Además que no lo comparto, no lo comparto, pero estoy diciendo, o lo que estoy queriendo decir es que la corrupción es lo que finalmente causa las crisis, ¿no? Y es lo que los modelos económicos o modelos políticos o hacen fracasar a los modelos económicos o políticos, es la corrupción. Claro, pero, o sea, no solo la corrupción, sino la mala gestión igual, porque puedes tener un gobierno, digamos, con alguien que no sea corrupto, pero si no sabe administrar los bienes del Estado, va a quebrar igual. Gilmar, y discúlpame, Nasser, que te interrumpa. Dime una cosa, Gilmar, ¿tú en qué corriente ideológica eras? ¿Izquierda, derecha, keynesiano, hayekiano? Pues tú estudiaste ingeniería comercial, pero cuéntanos, a ver un poquito. No, yo soy ingeniero mecánico e ingeniero en armamento, las dos ingenierías estudié, sí. Bueno, nosotros en el partido siempre había una discusión. Yo estaba del lado de los que nos ubicábamos al centro y teníamos otro grupo del partido, digamos, o tenemos otra corriente del partido que se ubique en el centro izquierda. Y por ahí tenemos esta discusión, ¿no? Pero finalmente lo que concluimos es analizar las cosas que pueden dar resultados un momento dado, hablando de nuestro país, así sean de izquierda o sean de derecha, pero que de acuerdo a la situación del país se las pueda aplicar para obtener un buen resultado, pues las aplicamos. O sea, yo creo que hay que usar ahí bastante también el pragmatismo, ¿no? Al menos en nuestra organización política, así es como se discutía. Mira, y en el gobierno, lógicamente lo voy a decir yo, que fui parte del gobierno, pero también nos respaldamos en los resultados económicos que están en el Banco Central, que están en el INEG, y el crecimiento económico, por ejemplo, hasta ahora no lo igualan, ¿no? El crecimiento económico que se consiguió con Lucio de alrededor del 9%, que indica que hubo pues una adecuada gestión, hubo seriedad en el gobierno, hubo inversión, producción, había confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. De hecho, era el tercer país de Latinoamérica en recibir inversión. Estaba por encima de Argentina, por encima de México, solamente por debajo de Chile, de Brasil. La inversión, es decir, había confianza también en el gobierno.
Y claro, como digo, pero la confianza se derrumba cuando viene la inestabilidad política que empezó a sufrir Ecuador. Ese también es un factor importante para... Exacto, por ejemplo, sí, así es. Por ejemplo, el error justamente fueron errores políticos que se cometieron. En cuanto a manejo económico, creo que, como digo, al menos los resultados sí lo indican. En el caso nuestro, sí, por ahí fueron errores políticos. Claro, o sea, errores políticos nuestros de no, por ahí hasta de falta de experiencia, pero también errores políticos de los que dieron el golpe de Estado, que muchos de esos se arrepienten porque a raíz del golpe de Estado ha venido toda esta, digamos, esta amenaza de una dictadura en nuestro país, de esta amenaza de la venezualización o cubanización de nuestro país. Fue después del golpe de Estado en contra del gobierno, ¿no? Que estamos con esa amenaza latente todavía, inclusive frente al próximo proceso electoral, el 11 de abril. Tenemos todavía esa amenaza y hemos vivido 14 años, yo creo que muy difíciles para los ecuatorianos. Sí, o sea, oye, claro, por ahí fue... Sí. ¿Ustedes van a apoyar el nulo, van a apoyar a Lazo o van a apoyar a Arauz? No, nosotros al día siguiente de la primera vuelta tuvimos reuniones con las directivas del partido y prácticamente fue unánime la decisión de respaldar a Guillermo Lazo. En el caso, y con el respeto de los que tengan la otra inclinación, pero en el caso del candidato Arauz que representa al correísmo, nosotros digamos, lo denunciamos desde la primera campaña de Rafael Correa, ¿no? En la primera campaña de Rafael Correa en el año 2006, nosotros denunciamos que habían aportes ilícitos a la campaña de Rafael Correa. Ya habían aportes ilícitos y porque teníamos alguna información, algún conocimiento al respecto. Y miren ahora, ¿no? También nacen esas denuncias, esas voces, esas acusaciones de que la campaña de Arauz también podría haber recibido dineros del narcotráfico. O sea, también hay sociedades secretas por ahí. Uy. Exacto, sociedades secretas, sociedades delincuenciales, diría yo, ¿no? La delincuencia sí tiene que hacerse en secreto. Hay una sociedad. Yo pienso que es bueno dejar hablar igual a Cásparo porque él creo que es el único en el conversatorio que está apoyando a la candidatura de Arauz. Perfecto, y también a la chica. A Lady no la he escuchado. Por favor, después de Cásparo, Lady. Bueno, déjeme hablar un ratito. A ver, primero, yo no estoy haciendo proselitismo político, ni estoy, o sea, ni he dicho todavía por qué lado estoy, ¿no? Pero yo hablo de economía, no estoy hablando de politiquería. A ver, algo les iba a decir. Pero si lo he dicho en el TikTok. Acotando lo que dijo el ingeniero Gutiérrez, es verdad, con respecto a la corrupción. Definitivamente la corrupción es un cáncer en cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha. Y esa corrupción hay que eliminarla. No se sabe cómo, exacto, pero hay que mitigarla o eliminarla. Ya. Eso de ley, ahí estamos con todo. Ya, bueno, algo más que iba a decir. Estamos hablando sobre lo que pasó, ¿no? Para los libertarios que están aquí, la economía que hizo Moreno fue por el lado de la oferta. Se condonó impuestos para reactivar la producción y creció lo que es el ingreso de los grandes grupos, pero el PIB no creció, se vino abajo. Entonces ahí se pudo ver y dilucidar que condonando impuestos a los grandes grupos económicos o hacer una economía por el lado de la oferta no tuvo resultados. Y ahí hablamos de la economía, de la crisis inducida. Y de ahí después vino la pandemia. Ya, primero, igual, a mí me parece Lenín Moreno el tercer peor gobierno de la historia, no el primero, porque también tenemos que buscar a Abdalá Bucaram y a Yamir Mawad. Es el tercero. Pero la condonación de deuda que supuestamente hubo fue de intereses y mora. ¿Qué es lo que hizo Lenín Moreno? ¿Saben qué? No tengo dinero, páguenme 2.500 millones más o menos que era y yo les condono la mora, porque seguían en juicio y eso hubiese estado años y no se recibió dinero.
¿Por qué motivo? Y tú lo sabes, que los dijiste hace poco el 38% que hay con respecto a la deuda en función del PIB, que me parece una estupidez, no tienes que tener tope, porque no hay ningún dato técnico que te diga cuál es el mínimo que puedes tener de deuda, porque tienes que ver en base a tu crecimiento, hay una fórmula que lo dice, perfecto. Pero muy aparte de eso, no es que condonó para el lado de la oferta, lo que hizo es que quería recursos porque tenía a la asamblea que no le permitía endeudarse más, necesitaba dinero en ese momento porque tenía que cubrir muchas necesidades básicas de todos los compromisos que tenía adquirido. Entre eso, que tenía 3.000 millones de dólares en la época de Lucio Gutiérrez de sueldos y salarios a empleados públicos, y Correa los llevó en 10.000 millones, son 7.000 millones que tienen que salir del dinero, que está bien, si es que realmente son necesarios, si no, me parece un desperdicio, un despropósito, ¿verdad? Es tal cual. Es como que me estás dando la razón, mi querido Giovanni. Yo soy... Ya, algo te iba a decir, ya se me fue la idea. A ver, el ingreso permanente financia el gasto permanente. ¿Qué es ingreso permanente? Sí. El ingreso fiscal. ¿Ya? Sí. Esos recursos, si no hubiesen sido condonados, se los utilizaba para reducir el déficit fiscal o para el gasto corriente, porque son ingresos permanentes. ¿Por qué utiliza? Entonces, ¿para qué achicar burócratas también? Oye, y eso es lo que hizo, votó burócratas. Sí, bajó el 7%, que no es nada para lo que creció. Miles y miles de funcionarios públicos. Pero sí, 3% en sueldos. No, pero no hizo lo suficiente. Por la libertad de condones. Perdón, ya no hablemos de condones, por favor. Dejen hablar a las chicas, a Jenny y a mi querida Ley. Por favor, quieren hablar, quieren opinar. Yo iba a preguntar que quién fue el primer presidente que condonó deudas. Bueno, de su perspectiva psicológica. Todos han condonado deuda. Todos han condonado deuda. Ya, pero aquí tenemos a alguien. Aquí tenemos a alguien que defiende un gobierno de 10 años que también condonó deudas. Sí, condonó. El tema radicaba en que tú tenías mucho más ingresos por tema de petróleo. Recibiste 275.000 millones solamente en petróleo. Entonces, ahí tenías como poder cubrir esa deuda. Lenin no lo hizo bien. Hay que ser realista. Lenin fue un mojón de marea, y discúlpame que estamos en Facebook, pero no hizo nada. O sea, realmente el problema de Lenin fue que no hizo nada, que literalmente no tuvo política económica, no tuvo política pública, no tuvo nada. O sea, realmente él dejó que fluya de una manera sin realizar ningún tipo de política, ni siquiera monetaria, como para poder bajar impuestos para tener más exportaciones. Sabía que se venía una crisis, no, que es la única manera porque no tenemos moneda, no hiciste política fiscal, no bajaste intereses para poder crecer el tema del endeudamiento, para poder realizar la economía, no hizo nada. O sea, hay que ser realista. Tuvimos un presidente 4 años que no hizo nada. Nada. Sí. Entonces, lo peor de todo es que hizo políticas procíclicas. ¿Qué significa políticas procíclicas? Que va en función del ciclo. Si el ciclo va en recesión, hace políticas para que más se acentúe la recesión. En vez de dinamizar la economía, de estimularla. ¿Cómo estimulamos la economía? Por medio de inversión pública, no por austeridad fiscal, no por reducción del gasto público. ¿Cómo vas a estimular si no hay? Y ya, por último, no inversión pública. No, ya, escucha, no solo por inversión pública, también por inversión privada. Por algo se llama la formación bruta de capital fijo. Incrementemos inversión pública e inversión privada. Bajemos tasas de interés. Todo eso pudo haber hecho Moreno y no lo hizo. Perfecto. Pero ¿cuál es la formación bruta de capital fijo del gobierno público? La quinta parte del gasto corriente. Tampoco podemos mentir. El presidente anterior tuvo solo gasto corriente, fue donde más metió dinero. Y es cierto, tiene obras porque tenía un petróleo alto y porque ingresos corrientes, con gastos corrientes, ingresos adicionales. Y no podemos desmerecerlo, pero el gobierno anterior, con el petróleo que está aquí, que lo hice en un video, con el petróleo que está en este momento, que llegó hasta $0, no podía hacer lo mismo que hizo el anterior. O sea, Lenin es cierto que es inepto, pero no tenía los recursos tampoco que tuvo el anterior. O sea, tampoco nos mintamos. O sea, no tenía un petróleo a casi $60. Sí, el petróleo estaba en 60 y que pagaban 50 y algo. Espérate, déjame acotar algo. Si el precio de los combustibles sube, el precio del petróleo, sube el precio de los derivados, y hay que ver el ingreso bruto, neto, no el bruto. Ya, eso también hay que revisar muy bien. El valor más alto que se pagó por el tema de subsidios, y por eso fue 3.800 millones de dólares. Yo te lo voy a pasar por WhatsApp porque lo veas, porque yo soy muy transparente en la información. Ya, no, está bien. O sea, al final de cuentas hay muchas formas. Hay muchas formas en las cuales tú puedes mejorar el tema de la economía.
Quitamos estos 4 gobiernos de un gobierno nefasto, había mecanismos por los cuales podían analizar la economía. Había muchos mecanismos, no se hicieron, pero tampoco me pueden decir que la vez pasada estaba bien, porque al final de cuentas lo que hiciste fue crecer el gasto público, que yo estoy de acuerdo con el gasto social, no el público, porque el público es ineficiente, el gasto social sí. Y yo pertenecí al anterior gobierno porque trabajé en el Consejo de Gobierno, y te digo que realmente fue un despropósito, realmente no, todo lo que supuestamente hablaban no era real. Y no hablo porque al final de cuentas quiero seguir vivo, por lo menos. Pero, ¿cuál es el tema? Y lo digo, y por ejemplo, y con toda sinceridad el caso aquí al compañero. Lucio Gutiérrez entró como un gobierno de izquierda. Cuando vio el tema económico, se dio cuenta que no iba a funcionar y cambió su modelo y dijo, ¿sabes qué? Me voy un poco más a la derecha y tiene más crecimiento de lo que tuvo Rafael Correa. Lo que no tenía el petróleo a 110, que fue el máximo creo que llegó, por lo consiguiente podía hacer más obra social. Y normalmente nosotros nos acostumbramos como personas naturales a ver lo visible, no lo que está debajo de. Todos lo vemos así. Sí, responde para hacer un diálogo y no un monólogo. A ver, lo que pasó en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez fue que se conectó el oleoducto de crudo pesado y eso incrementó el PIB petrolero. Pero hay 2 tipos de PIB, el PIB petrolero y el PIB real. Entonces el PIB petrolero fue el que incrementó y tiró ese boom casi al 7, y pico, casi 8%, 8.3, no recuerdo bien. 9.2. Pero hay que ver si en términos nominales o en términos reales. Pero bueno, entonces por eso también se revisa. Pero hay que revisar otros indicadores, compañeros. Tasa de desempleo, tasa de pobreza multidimensional, coeficiente de Gini. Población económicamente activa, todo eso. Bueno, la tasa de desempleo estaba baja porque mejor. 3/4 partes estaban trabajando para el Estado, pues, o sea, 3 en el Estado, 1 en el privado. Oye, el gobierno no creció. Señor Giovanni, voy a apagarle los micrófonos a estos trigos de cariberga que no escuchan. Puta madre. La señorita Constantín y la señorita Chuchuga quieren hablar desde sus perspectivas de mujeres. No la dejemos hablar porque dice que somos machistas, no la dejamos hablar. O sea, por favor, ya. Calmen los condones, calmen las economías. Por ahorita es sociedades secretas. A ver, mis chicas estimadas. Anto, por favor, ya métete ahorita. Anto, métete ahorita ya. Ok, chicas, adelante. Ya, pues se quedaron calladas esta madre. Ya, 14 años de machismo y todavía seguimos en lo mismo, en secreto. Ya, ahorita y más de 14 años. Ya, dale. Hable. Querían decir algo. A ver, lo que yo quería contar a esta conversación o debate entre Víctor y Giovanni es que no pueden comparar gobiernos que tenían Sucre con gobiernos que tienen ahora el dólar. No pueden decir, el peor gobierno es de Lenín Moreno, el peor gobierno es de Maguad. No pueden hacer esas comparaciones porque con el dólar ha surgido mucho el Ecuador. Y aparte, no sé si sea suerte, pero en el momento que entró Rafael Correa, entró en la bonanza petrolera, entró cuando el dólar estaba recién, ya habían pasado 6 años de que estábamos dolarizados. Entonces, cuando hacen esas comparaciones, que veas las personas que comparan desde Eloy Alfaro con Rafael Correa, o sea, no pueden hacer esas comparaciones, porque nosotros no tuvimos muchos gobiernos después de la dolarización, ¿ya? Entonces, esto de discutir con el tema del PIB, con el tema del petróleo, con el tema de la pobreza, con el tema del empleo, no pueden hacer esas comparaciones. Porque nosotros prácticamente hemos vivido solo en uno. Tenía que haber aprovechado la bonanza petrolera, tenía que haber aprovechado el dólar. Y no, o sea, lo hizo, pero como para la gente pobre que hizo, pero las personas que estudian y se preparan 5, 6, 7 hospitales. Y no nos vayamos muy lejos, o sea, los que alaban a Correa y los que no, tampoco es que lo digamos por la gestión, pero si hubiera presidente, no hubiera abusado de su poder, no hubiera hecho esto de que sabía que el Ecuador tenía dinero, no lo tenía que haber dejado tan endeudado, por eso Lenín Moreno no pudo hacer ninguna obra, incluso Lenín Moreno a nivel nacional dijo que él
no quería ser presidente porque no se sentía apto. Se escucha un poco bajo. Es un gran economista y es bien inteligente. ¿Por qué? ¿Ahí me escuchas bien o todavía me escuchas bajo? Se escucha un poco bajo. Sí, se escucha bajo. Deberías desconectar tus auriculares. Pero sí me escucharon. Lady, ¿tienes algo que contar? Siga hablando. Yo solo Pero quiero no, decir sí, que, sí, en la edición aumentamos el volumen. o sea, nunca desmerecemos al gobierno como tal, pero sí decimos que pudiéramos haber tenido un crecimiento más alto, tipo el de Uruguay, que no se llevó a tantos extremos como el de nosotros. También estuvo negociando puestos en el gobierno con una mujer. Dejemos una cosa, no seamos hipócritas. Yo de frente, aunque el hermano nos vea. El hermano estuvo negociando puestos, eso fue su corrupción. Estuvo haciendo negocios ilícitos por de la izquierda, con la medicina, con las vacunas, con la peleada esta de las fundas de muertos, con Abdalá, ¿no? Otras sociedades secretas que dicen por ahí desde Correa con Nebot, que tienen sociedad con el agua, con el puerto de aguas profundas. O sea, no seamos hipócritas, hay que decir las cosas como son. Bueno, sigamos. Lady Chuchuca, cuénteme usted desde su perspectiva psicológica sobre las sociedades secretas. Nos fuimos a economía, pero retomemos el camino. Sociedades secretas. Ya, sobre las sociedades secretas, son sociedades que intentan, por así decir, no digamos sesgarnos, pero sí desde todo lo que he estudiado es como un tema de manipulación masivo. Y esto lleva a que cada persona tenga una perspectiva diferente de cada cosa. O sea, no le puedo decir que alguien que no ha vivido lo mismo que yo viva tenga la misma perspectiva que yo, pero sí los grandes medios pueden manipular. Y vivimos durante 14 años manipulados por grandes medios. Y hay que decir, tanto de derecha como de izquierda. Tenemos más de 14 años viviendo bajo el poder fáctico, como dice mi pana Cásparo. ¿Quién se fue? Va a entrar del celular, creo. Bueno, yo, aprovechando, no sé si seguimos en el mismo tema o ya cambiamos, Edgar, dime. Edgar. ¿Puedo hacer una pausa para porque es un gajo? ¿Qué dice? Dice Carlos Zambrano, hola chicos, Alejandro Reynoso, Mateo Sebastián Guzmán, saludos amigos, Alejandro Reynoso, el láser es coqueta, Camila Latelo, grupo de Puebla, ¿qué grupo de Puebla? Ya llegué, los más maracos, los más cracks, perdón, Anton Dani. Hola Anton, Ariel Grena, no estabas invitada tú en el live, sí, pero no está. El sicario ecuatoriano, man. Las sociedades, ¿No lo estás poniendo en la pantalla? No sé cómo se llama. No, ya los leo ya de corrido, hermano. Se pone lenta vaina. Carolina GMA, hola a todos. Anto Ordóñez. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién es Constantino? Iglesia Correísta para la Salvación. Qué buena de todo. La verdadera sociedad secreta es la nobleza negra. El tipo de masonería, tanto la P1 como la P2, no sé qué es esa vaina. Production LC, saludos gente. ¿Quién más? Carolina GMA, DJ Jemboy. Saludos mi gente desde la Florida. Un tema. José Andrés Vega Martínez, presenten los chicos. Ya mismo lo presentamos. Brian Navas, la Agenda 2030 de los más progres. Isaac Pozo, buenas noches compañeros. Camila Laleo. ¿Podría realmente la democracia Biden atacar el racismo siendo un fan de Robert Fire, quien fue miembro de los KKK, de los Ku Klux Klan? Isaac Pozo, Anto Ordóñez, Camila Lalelo, Peñafiel, bien Kasparov, saludos. ¿Se me echan bien? Un fan por ahí. Sí. Brian Navas, la administración pública es pésima. Ángel José Jotamor, qué disparate los de Gilmar. Ángel, yo soy. No jodas, pana, no siempre jodas, en todos lados me siguen todos lados. Eli Mora, necesitamos un médico más.
Le quiero mandar Ahora sí, ahí ya, bien, continuemos. le quiero mandar un saludo a Matiel. Se me fue. Matiel Paredes, que dice Slasher te amo, gracias. También I love yous. Se va a poner celoso el lechero. Se va a poner celoso el lechero. Muchas gracias, chicos, por estar aquí viéndonos. Adrián Por rato Benalcázar, se nos suben un poco y se nos pegan los cables, pero por rato nomás, ¿verdad? Y ahí nos vamos calmando. Israel Vega. Ahora sí ya. Continuamos, Jen. Ya, pues, continuemos. Continúe, hable ahora sí. Jen. Bueno, ya para rematar. Constantin. Ahorita sí me escuchan bien. Ahora sí, ya. Ahora se escucha bien. Me escucha Ahora sí se escucha bien. Uy, me inspiré hace un rato en hablar y creo que no me escucharon bien lo que dije. A ver, cuente. No sé por dónde se quedaron, pues no es que yo me salí y volví a entrar. No, estábamos Siguen saludando. hablando a la de gente que está socialismo en y el capital. Más nada. Sí, sigan. ¿Y qué van a Vamos. Perdón. Cuando le invitan al gato. No le entendí nada. Ya, Constantin, por favor, habla tú y da tu opinión porque realmente Víctor Hugo y yo hemos hablado mucho. Por favor. ¿No qué opinas? Mi opinión sobre las sociedades secretas o sobre el socialismo o sobre el capitalismo. ¿Puedo hablar Sobre las muchas tres cosas. Es que mezclaron los temas, hablaron las tres cosas, metieron al PIB, metieron al socialismo. Lo que yo les estaba diciendo hace un rato y no sé si me escucharon, es que no pueden comparar los gobiernos que estuvieron con el Sucre y ahora con el dólar. Y en conclusión, yo solamente puedo decir que el Ecuador necesita nuevos aires, necesita nuevo gobierno. Ya estuvimos 14 años con un solo gobierno. Está bien en los primeros años, bien que haya hecho obras, que se haya preocupado por el pueblo, pero darle poder a una persona muchos años no es bueno, y me lo puede afirmar la psicóloga que está aquí, porque esa persona viene con resentimiento, con enojo, lo mismo que está pasando en Argentina. Vino el socialismo de nuevo con resentimiento, y ¿qué es lo que está haciendo en Argentina? Les está metiendo impuestos como loco a las empresas. ¿Y qué están haciendo las empresas? Irse. Y yo lo hablo a título personal porque tengo amigos argentinos y tengo amigos ecuatorianos que viven allá y ya se van a regresar. O sea, no hay que, por si acaso yo no soy anticorreísta ni odio al socialismo, pero hay que darse cuenta que nosotros como ecuatorianos tenemos la salvación del dólar, algo que no tiene Latinoamérica todavía, y por eso ellos se han hundido ahorita en el socialismo. Ya, está bien que hagan una gestión, pero lo malo de los gobiernos, como dijo Gilmar, es la corrupción, que yo creo que muy difícil se va a acabar. Creo que van a venir nuestros hijos, nuestros nietos, y nos vamos a morir y seguirá la corrupción. Pero hay que saber manejar esto. Si tú gestionas bien algo y dejas bien hecho ese país, la gente te va a recordar por eso, pero no te quieras enfrascar en estar en el poder. Y lamentablemente el fanatismo aquí en Ecuador nos va a llevar a la miseria. Es lo que puedo contar. Es que si hablamos de que el fanatismo ya es un tema más allá, porque hablamos de un tema de casi sesgo que aquí hay, pues, que se creó por muchas cosas en los 10 años, y ese ya es otro tema, que sería más psicológico, más que nada. No voy a hablar de... Acá es como el culto al líder que tienen por Correa. Yo no comparto el tema de la moneda. Yo digo, ¿quién estuvo antes de Yamil Maguad? O sea, antes de que se haga dólar. Estuvo Yamil Maguad, estuvo Fabián Alarcón, estuvo Abdalá Bucaram. Tiene que ver la moneda. Tuvimos presidentes nefastos. Que realmente... Y yo cuando decía... Pero si hablas de eso de Yamil Maguad y Abdalá Bucaram, te recuerdo que él fue el que quiso proponer el dólar cuando el Sucre estaba en lo alto. Entonces no me vas a hablar que Abdalá Bucaram fue uno de los peores gobiernos cuando tuvo una maravillosa idea que a la larga la terminaron haciendo. Por eso dije que no deben de comparar gobiernos de Sucre con dólar. Le hicieron mal.
no estuvo bien dolarizado el país. Y yo no, ahí sí que me quita lo liberal, yo no estoy de acuerdo con una dolarización, nunca estuve de acuerdo. Para mí era un currency board que ponías una moneda ancla, un patrón oro, algo que te mantenga tu moneda fuerte para que no pueda tener fluctuaciones. De esa manera mantenías tu moneda y crecía la oferta monetaria en base a cómo crecía tu producción. Pero dolarizamos porque fue una de las condiciones del FMI y no fue bien efectuado. Es cierto que ahora estamos bien, pero estuvimos mal, pues. Yo tengo 36 años, pues yo tenía, desde los 14 de los 18 la pasamos mal. No fue bien hecha que una medida sea buena no significa que se haya efectuado de una mejor manera. Entonces, y cuando tú revisas quiénes fueron anteriores y cuáles fueron las políticas, y yo le decía, Yamil Maguad, cuando entró, esto es historia económica, pero tengo el libro de Alberto Costa, ¿qué le dijeron? Tienes que solucionar el problema rápido de Perú, por eso le regalamos Tigüinza. ¿Por qué? Porque se te viene un problema serio el tema de la parte del tema de la política monetaria, porque Yamil Maguad comenzó a imprimir mucho dinero para mantenerse en el poder con el tema de lo que era temas sociales. Eso y llevó la inflación en los 2 años al 70%, 60% y destruyó la economía. Entonces siempre he dicho, no solamente es la moneda está bien, pero tenemos 2 países al lado que no le va tan mal. Es la política económica que hace cada gobierno en base a sus creencias. Yo soy liberal 100%, yo lo he dicho siempre, para mí el individuo está por encima de la sociedad como persona natural, pero en base a políticas realmente bien aplicadas. Bueno, ya, yo creo que en eso no estamos tan de acuerdo. Yo estoy muy feliz con el dólar como moneda y pasando en algún momento a algo más descentralizado, para mí sería un sueño vivirlo, el sueño libertario. Una moneda que no esté centralizada, que no esté regulada, y tú lo sabes, Giovanni. Entonces, en eso creo que es una de las pocas cosas en las que no coincidimos, compañero. Un saludo para Norma Andrade. A Slasher, te amo, eres mi ídolo. Oye, yo los amo, también te amo. Ya nos quedan unos pocos minutos. Oye, Gilmar, ¿tú qué piensas de los blockchain? Porque yo creo que Lucio también hablaba del blockchain. Cuéntanos un poco de eso. ¿De los qué? Perdón, no escuché. Blockchains. Bueno, sí, siempre la propuesta o lo que yo mencionaba hace un momento es combatir la corrupción, ¿no? Y la idea era aplicar los blockchain para justamente ayudar en eso. Si no paramos la corrupción que existe en nuestro país a todo nivel, ¿no? Si hablamos de los niveles de gobierno político, juntas parroquiales, municipios, prefecturas y el gobierno central, que es la presidencia, hay niveles de corrupción exagerados. Y lo que se proponía eran algunas ideas, ¿no? Justamente para transparentar la gestión pública, para transparentar el gasto público o la inversión pública. Esa era la idea. Y estos, digamos, son sistemas que se están aplicando en algunas empresas, en algunos países, y digamos que vinieron a hacernos una exposición, lo investigamos, nos hicieron algunas demostraciones y nos parecía que podía dar resultado implementar eso en nuestro país. El objetivo principal, como yo decía hace un momento, mira, puede ser un gobierno de izquierda, que si hay el éxito, yo exageraría un poco inclusive, yo diría que el éxito depende si hay corrupción o no hay corrupción. Igual en un gobierno de derecha. O sea, el éxito o el fracaso está en el nivel de corrupción. Hablábamos del gobierno de Moreno, sí, coincido por ahí, ineficiente total, pero también lo más grave fue la corrupción, o sea, casos de corrupción, yo diría nunca antes vistos, ¿no? En medio de la pandemia, sobreprecios del 200, del 300%, hasta del 500% en justamente los implementos que se utilizó en la pandemia, remedios, fundas, tapabocas, etcétera, etcétera, precios, pero realmente exagerados. Y no solamente en eso, saltó eso, pero hay casos de corrupción que ahora que deje el gobierno
Moreno, con seguridad vamos a ver casos de corrupción que estoy seguro superan cualquier imaginación. Así que lo más grave en este momento y la discusión, digo yo, o al menos en nuestra organización política, es cómo parar, cómo reducir por lo menos los niveles de corrupción, porque ahí ni el mejor modelo económico del mundo te da resultado. Podemos traer los mejores economistas, pero si se van a seguir robando la plata, si van a existir sobreprecios del 500%, no te va a dar resultado absolutamente nada. Eso es lo que les podría decir. Y como moneda propia. Yo quiero acotar a lo que dijo Gilmar. Digo, ajá, cuente. No, para terminar de acotar a lo que dijo don Gilmar, es que coincidimos en que la corrupción es un problema bastante grande, pero ¿cómo controlamos la corrupción? Si tienes un gobierno pequeño, es más fácil controlar la corrupción. Si el gobierno es enorme, obeso, gigante, si es un leviatán, no puedes controlar la corrupción porque se te va a hacer imposible. O sea, necesitarías agrandar el gobierno, agrandar el Estado para controlar a un Estado ya obeso de por sí. O sea, es una estupidez. Entonces, es una solución que siempre planteamos nosotros, los liberales, los libertarios, exactamente, de reducir el Estado justamente por ese tema, por un tema de control de lo que viene siendo la corrupción, que hemos coincidido en que es un problema grande aquí. Hacer de Ecuador un Singapur, empezar a matar políticos corruptos. No, es que la corrupción hay en compras públicas. Bueno, pero es que la corrupción viene desde la niñez. O sea, lo que hay que hacer es, o sea, debe empezar por la cabeza, ¿no? O sea, si es que el presidente, yo creo que si el presidente decide trabajar con honestidad, yo creo que puede ir parando y reduciendo la corrupción. Pero si la cabeza, yo creo que es el caso de los dos últimos gobiernos al menos, pero si la cabeza es el jefe de la corrupción o la corrupción empieza desde el gobierno central, ahí prácticamente es el desbarajuste total. Pero si tenemos un gobernante que quiere combatir la corrupción o que quiere trabajar con honestidad, yo creo que ahí hay un gran porcentaje, o hay la posibilidad en gran porcentaje de ir reduciendo la corrupción. Yo creo que depende mucho del gobernante de turno, y me refiero al presidente de la República. Pero es que en temas psicológicos también se trata de que esto viene desde la niñez, y peor si una persona lleva mucho tiempo en el poder y trata de que su ideología llegue hasta un máximo, entonces esto nunca va a parar en el tema psicológico. Peor si lleva tratando un sesgo o de una manera psicológica de que la población piense igual que él. El tema de corrupción nunca parará. Sí, no es fácil, es muy complejo, sí, es muy complejo, pero ese es el tema, y peor si sigue creciendo los niveles de corrupción, o peor, o sea, no va a funcionar nada. Estado, más crece la corrupción, por eso tienes que achicarlo. No. Ni el mejor modelo económico funciona. Adelante, Cásparo, que ya estamos sí, antes que ya va a finalizar el programa. Voy a acotar sobre el Estado obeso. Creo que el Estado obeso no existe. No existe el Estado obeso, ya que hay una ley macrofiscal que dice que el ingreso permanente financia el gasto permanente. Si tú votas gente del Estado, no es que tú vas a tener un ahorro, simplemente se reduce el ingreso permanente, porque esa persona que ya no tiene empleo, ya no va a generar consumo, ya no va a consumir, no va a trabajar, no va a pagar educación, salud y otro tipo de bienes y servicios. Entonces, está siempre relacionado el ingreso permanente con el gasto permanente. Ahora, acotando sobre la política monetaria, tiene sus pros y sus contras. Lo que dijo Giovanni, yo también pienso igual. La ventaja de la política monetaria es que mantiene bajos los niveles de inflación. Creo que lo máximo fue el 8,83% en el 2008, ¿ya? Y las desventajas es que no tenemos tipo de cambio, que el tipo de cambio nos ayuda tiene un efecto expansivo en las exportaciones, ya que hace más competitivas nuestras exportaciones al poder devaluar nuestra moneda. Es lo que hace Perú y Colombia siempre. Devalúan su moneda al 80% y por eso es que venden más que Ecuador. Entonces, esos son los pros y contras de la política de no tener moneda. Y aparte que no tenemos para hacer política monetaria expansiva, que eso ayuda a estimular
la economía de un país, la demanda agregada, eso incrementa la producción, la renta, etcétera, y lamentablemente no tenemos esa política monetaria. Y aparte eso ayuda a bajar las tasas de interés. Y bueno, eso es lo que quería acotar, y me despido con esta... Me despido con esta frase. Me despido. No, en lo absoluto. No estoy diciendo que hay que volver a una moneda. Ahorita sería un caos tremendo salir de la dolarización, por si acaso. Ya. Y termino con esta frase: mucho colectivismo destruye la sociedad, pero mucho individualismo destruye a la persona. Gracias. Ya, déjeme 30 segundos. Juan Domingo Perón dice, legalicen el perico. Déjeme 30 segundos. Dos cosas, déjeme 30 segundos, dos cosas. Primero, bueno, yo no dije que la dolarización fue mala. Ya estuvo. Déjame 30 segundos, venga, déjame 30 segundos. No jodas, déjame 30 segundos, carajo. Primero, yo no dije que la dolarización sea mala, dije que no fue bien aplicada, que es distinto. La dolarización nos permite no poder, no tener tanta inflación como lo tuvimos antes del dólar. Número 2, y ahí sí discrepo en esa parte con Víctor Hugo, porque si el tema de valor de la moneda fuera la panacea, Venezuela, Argentina fueran exportadores mundiales. No es cierto, también tiene que ver mucho el tema de la producción. No se puede basar únicamente en un tema de política monetaria. Y el tipo de cambio cuando está mal gestionado. Y el tipo de cambio cuando estamos más gestionados. Recuerda que somos un país que no produce, que solo produce bienes de consumo masivo, no tiene bienes de capital. Cuando bajamos la moneda, lo que realmente pasa es que importamos más bienes de capital que tienen un valor agregado mucho más alto que el tema de lo que exportamos. Y es cierto, con el tema de ingresos permanentes y gastos permanentes, pero ¿en qué radica el tema del liberalismo? En que el 45% de los impuestos que se pagan en el país son IVA, que lo paga el pobre, porque los que tenemos RUC podemos devengarlo. El 20% es impuesto a renta y el 8% es salida de divisa, que se puede devengar con el impuesto de la renta o al costo. Entonces, no es tan real. Realmente, si uno quiere una sociedad libre, es quitarle al pobre la carga tributaria que realmente recae en él para que pueda progresar. De esa manera, todos podemos cubrir nuestras necesidades básicas insatisfechas, que es la meta que tenemos todas las ideologías, liberales, de derecha, de izquierda. Todos queremos lo mismo, que la gente no se muera de hambre y que la pobreza no vaya en el país. Ahora sí, puede cerrar el programa. Ahora sí, voy a cerrar el programa. Tengan la bondad, antes de cerrar el programa, por favor, no se vayan los que están aquí, porque voy a cerrar un ratito a que salga el intro y luego cierro el programa, pero nos quedamos aquí los que vamos a discutir aparte estos temas. Nos vemos. En conclusión, gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas, gracias, chicos. Gracias a todos los... Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Nada, para reducir el tema, lo siguiente, para todo el tecnicismo que no entendemos de economía, lo que quería decir el Rusito Caparó y el economista Giovano, que hay que bajar impuestos y eliminar subsidios. Chao, un beso. ¡Viva la libertad! ¡Nos vemos! Le viene con puré, al pecado frito